Hola, muy buenos días, bendecido pueblo de Dios. ¿Cómo amanecieron? Bendecidos. Sé que estábamos todos bien, gracias al Señor, aliviados, optimistas, eh, llenos de poder, de gozo de Dios. Y también sé que todos estamos muy preparados ya para recibir la enseñanza, con mucha disposición porque nos hace falta este alimento espiritual. En el día de hoy continuamos con la explicación de temperamentos de algunas figuras bíblicas. Ahora 8 días veíamos la plenitud del Espíritu Santo en el apóstol Pedro. Hoy vamos a mirar a Pablo, el apóstol colérico. Entre los personajes de la Biblia, el apóstol Pablo configura la mejor ilustración del temperamento colérico en toda la extensión de la palabra. Encaja perfectamente y a través del estudio vamos a darnos cuenta cómo, cómo fue el comportamiento de este hombre, cómo se desempeñó en la vida cristiana. Naturalmente, o sea, por naturaleza, él fue un hombre de gran fuerza y de mucho alcance intelectual, un hombre preparado. Y aunque él no hubiera sido cristiano, este hombre hubiera sido de todas maneras un personaje muy notable. El cristianismo tuvo la oportunidad de demostrarle al mundo toda la fuerza que traía el apóstol Pablo consigo. El nombre de Saulo de Tarso hubiera sido recordado bajo algún aspecto o bajo muchos aspectos. Aunque el cristianismo no hubiera existido, este hombre se había hecho notar tanto que algo conociéramos de él. Los esfuerzos de este hombre colérico, de este apóstol, fueron decisivos para llevar a buen fin la visión de una iglesia mundial. Él sabía que la iglesia se tenía que proyectar mundialmente, por eso él trabajaba con fuerza, con ánimo. Él sabía que la iglesia iba a ser difundida y que el cristianismo iba a ser conocido en todo el mundo, que el cristianismo se iba a consolidar como una religión universal. Ninguno de los seguidores de Jesucristo contribuyó tanto a la obra de Dios y a la expansión del Evangelio como Pablo. Él estableció los fundamentos de la doctrina y la práctica cristianas. El primer punto, vamos a analizar las características de este temperamento, que ya lo hayamos visto, pero ya lo vamos a acoplar a la vida de Pablo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Libro de los Hechos, 8, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles quedaron ¿dónde? En Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. En el primer versículo nos dice que Saulo consentía en la muerte de ¿quién? Aquí abajo nos están diciendo de Esteban. E hicieron gran llanto por él. Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa arrastrando hombres y mujeres y los entregaban en la cárcel. Ya podemos ir mirando la crueldad que tenía este hombre en su corazón. Este colérico Saulo pasea su crueldad por los primeros capítulos del libro de los Hechos, dirigiendo esa gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Aparentemente tenía un odio por los cristianos y un despiadado intento por destruirlos. ¿Inspirado en qué? En su religión. Él tenía su religión, que era el judaísmo. Él no consentía que se fuera a hablar de Cristo. Saulo de Tarso
no solamente portaba un duro temperamento colérico, sino que además de ello era un hombre también sumamente religioso. No es de extrañar entonces que la primera entrada de Saulo en las Escrituras lo haga participando de esta lapidación de Esteban, que fue el primer mártir cristiano que registra la historia bíblica. Luego de ese magnífico, Esteban estaba predicando un sermón, estaba hablando y narrando todo lo que había pasado desde el Antiguo Testamento, toda la historia, hasta terminar con la salvación de Jesucristo. Y él estaba lleno del poder del Espíritu Santo, pero allí quienes lo estaban escuchando, líderes religiosos antagonistas, personas que tampoco aceptaban que se hablara del cristianismo. Estos líderes hicieron que blanco de su ira. En Hechos 7, 54 al 58 nos dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. ¿Quiénes eran los que se enfurecían? Estos líderes, estos religiosos. Habían sacerdotes, habían fariseos, escribas. Y ellos crujían los dientes. ¿Contra quién? Contra Esteban. Esteban les reveló una visión del cielo. Cuando estuvo a punto de ser apedreado, él estaba viendo los cielos abiertos y decía que tenía visión del Señor Jesús, que estaba sentado a la diestra del trono de Dios. La Biblia nos continúa narrando que ellos, dando grandes voces, ¿quién? Estos líderes, estos religiosos, se taparon los oídos, no querían escuchar nada que fuera el mensaje de la salvación. Y arremetieron a una contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es probable que con el solo hecho de haber colocado las ropas en los pies de Saulo, podremos deducir de que este líder, que era el líder del grupo, fueron y las colocaron allá, como quien dice, ya cumplimos con la misión. Y en la Biblia también nos confirma en Hechos 8:1 y nos dice que Saulo consentía en su muerte, o sea que él aprobaba. Miremos esa forma de actuar de Saulo de Tarso, cómo era antes de conocer de Cristo. Y tenemos que mirar que la mayoría de los más crueles dictadores y criminales han sido predominantemente coléricos, que tienen este temperamento fuerte, que son dictadores, que son crueles, que son criminales, que son malos, perversos. Una de las cosas que al cristiano colérico le resulta más difícil aprender es a ser bondadoso. Imagínense ustedes la lucha tan grande. Si en su corazón hay tanta maldad y crueldad, para trabajar en la bondad va a ser difícil. La bondad debería brotar como una virtud naturalmente, pero en este tipo de temperamentos no. Naturalmente lo traen ese arrojo, esa crueldad. Este temperamento también suele ser descortés, o sea, poco oculto, sarcástico, cortante con su lengua. Si algo o alguien se interpone en su camino, él puede llegar a ser muy desconsiderado y hasta muy violento. Y aquí lo podemos ver. Perdón. Por sus habilidades y lo práctico, tenía una energía casi inagotable. Y por ende, esto lo llevaba a obtener todo lo que se proponía. Tenía muchas habilidades y él decía, voy a hacer algo, y lo hacía y lo conseguía. También sabemos que otra característica de este temperamento colérico es ser perseguidor. Pablo era un perseguidor. La historia nos dice que muchos coléricos han ejecutado actos inhumanos en nombre de ¿qué? De la religión. O sea, se escudan y dicen, sí, es por la religión que hago esto, hago aquello. Pero
esto no está avalado por el Señor, actos inhumanos, nada que vaya en contra de nuestro prójimo, Dios lo aprueba. Saulo se ve en los primeros capítulos del libro de los Hechos guiando a una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La palabra dice en el libro de los Hechos 9 del 1 al 2, ya vemos como ya había muerto Esteban. ¿Qué sucede después? Dice Hechos 9, versículos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas, o sea, como una autorización para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres de este camino cristiano, en los primeros días de la iglesia los trajese presos a Jerusalén. Él se proponía que a todo el que se encontrara hablando de Jesucristo, inmediatamente él ya tenía la autorización por estos sacerdotes y por las autoridades para acogerlos, para apresarlos. Él en su celo en esta ocasión puso esta situación bajo el conocimiento de las autoridades. Cuando él va de las autoridades les dice, es que yo anhelo destruir completamente a los cristianos. Yo no quiero saber nada del cristianismo. ¿Por qué lo hacía Pablo? Porque él tenía celo de su religión. Tener celo es no permitir que se hable en el nombre de otro Dios. O sea, él tenía a Dios Padre, pero él no quería creer en el Hijo. Y entonces a él le faltaba ese conocimiento. Pero él creía que lo obraba en nombre de Dios, porque él lo decía, que él tenía celo de Dios. Se dio cuenta con más claridad que cualquier otro que la intención del cristianismo era propagarse, por eso era el temor de él sabía, y él decía en su interior, el cristianismo lo va a conocer todo el mundo, y eso él no quería permitirlo, porque él sabía que iba a trastornar el mundo entero, que todo iba a cambiar, y él no lo aceptaba porque él decía, es que yo no puedo permitir esto, porque él sabía que él consideraba el judaísmo como la religión más sagrada. Además, él también tenía un profundo interés personal en la tarea de ¿qué? De acabar con el cristianismo. Él hasta ese momento se había esforzado en agradar a Dios. Él conocía las escrituras y él sabía que él estaba al servicio del Señor. Pero entonces, con su equivocación, porque él no conocía ni quería aceptar el cristianismo, él vio aquí una oportunidad para recuperar el tiempo que él había perdido para servirle al Señor. Él dijo, yo quiero disponerme total y completamente, todo mi tiempo, todas mis fuerzas, toda mi energía, por el conocimiento del Padre, por el conocimiento de Yahweh. Pero como este hombre, Pablo, no era un hombre que hiciera las cosas a medias, a él le gustaba hacerlas bien, él se arrojó intensamente a su empresa. Y ya vemos los terribles acontecimientos que sucedieron. Él voló de sinagoga en sinagoga, él no se conformó con estar persiguiendo a la iglesia solamente en Jerusalén, sino que estuvo de casa en casa, de templo en templo, arrastrando a hombres y mujeres para que fueran puestos en prisión y castigados. Y parece que muchos, no, parece no, ya vemos uno que lo mataron apedreado, muchos fueron condenados a muerte y otros fueron obligados a blasfemar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el Salvador. La iglesia de Jerusalén fue esparcida por este perseguidor colérico. Cuando entra el temor, la gente queda hace huir. Prácticamente todos escaparon de la ira y se dispersaron por diferentes países y por diferentes provincias vecinas. Solamente quienes quedaron en Jerusalén, los apóstoles. Este hombre también fue un gran activista. Podemos deducir que Saulo de Tarso era líder por instinto natural. O sea, él fue así desde que nació, muy activo.
No necesitaba que nadie lo estimulara. Para hacer un trabajo él ya estaba aprendido. Él naturalmente ya tenía innumerables ideas, metas y siempre aspiraba a grandes logros. Si él no tenía un objetivo, no iba a iniciar la tarea, porque para él sería pérdida de tiempo. Y algo que valoran mucho los coléricos es que el tiempo para ellos es demasiado, demasiado valioso. Para ellos también, para todos los coléricos, todo en la vida es utilitario. Siempre están pensando qué utilidad puedo sacar de esto, de este trabajo, de esta amistad, de esta circunstancia. Eso tampoco es nada bueno. Todo lo contrario, entre nosotros tenemos que disponernos para ayudar, para ver en qué podemos servir y no para sacarle utilidad a las personas. Este colérico tiene también una recia voluntad. Es un líder nato, quiere decir que ya por nacimiento es un hombre que puede liderar. Es un hombre que no va a tener temor, no va a tener miedo de hablar, de sacar un proyecto adelante, porque su mente rebosa de muchas ideas, de objetivos. Generalmente los lleva a muy buen fin todo lo que él se propone. También pudiéramos decir que este temperamento es, el colérico es una persona extrovertida, no tanto como el sanguíneo, o sea que es a un grado menor. Al ser tan extrovertido, pues también le gusta conversar, charlar, reírse. A pesar de ser tan productivo, también cuenta con muchas debilidades naturales. ¿Cuáles? Autosuficiente, que esto hace mucho daño, daña mucho la vida cristiana, es impetuoso. Ya miramos que era también propenso a ser cruel y duro, y esa es la característica todavía del colérico que no ha sido pulido por el Espíritu Santo. Todo esto que estamos escuchando es para analizar y pensar si todavía estamos en esa misma situación, si hemos cambiado algo, si hemos luchado ya con este temperamento tan difícil. Nadie tan cortante y sarcástico como este personaje, como este temperamento colérico. ¿Cómo se desempeñan bien? Como muy buenos supervisores. Ahí tenemos a Pablo, que él fundaba iglesias por ser un apóstol. Como él no dejaba de supervisar, él constantemente, si él no podía ir a visitar estas iglesias personalmente, él enviaba a vigilar, a mirar cómo andaban las iglesias, a que le escribieran y le informaran qué pasaba, qué problemas tenían. Aplicó muy bien ahí él en ese punto de colérico, a ser buen supervisor. También son generales, o sea, gente de mando, militares, constructores, políticos y organizadores de eventos. Lo que sí no le puede gustar al colérico es un trabajo minucioso. No lo ponga a hacer crochet porque eso sí no lo va a resistir, ni hacer como dibujitos y hacer objetos en miniatura, nada de eso, nada que sea preciso y detallado. Y es que el temperamento no le da, porque como son temperamentos tan activos, que siempre tienen que estar en movimiento, les impacienta mucho estar sentados, tenerse que ver quietos por largos tiempos. Entonces ahí está que no les agrada este tipo de trabajos. Por eso es tan importante conocer nuestros temperamentos para no errar, para poder decir, yo soy apto para este trabajo. Yo sé que todos, si Dios nos da habilidades para cualquier trabajo, pero vamos a tener más destreza en unos que en otros. Por lo tanto, es mejor uno ya ir mirando e ir compaginando lo que estamos escuchando con nuestro interior, qué tanto tenemos de este temperamento colérico. Como todo no es pues crueldad ni maldad, ellos también tienen algo muy plausible, que es la fuerza de voluntad. Pero si esa fuerza de voluntad es bien dirigida, le va a garantizar éxito. Por lo general estos temperamentos alcanzan el éxito en cualquier vocación que ellos elijan.
Y no porque sean los más inteligentes, no porque sean los mentalmente más superiores que a otros temperamentos, ni por su capacidad natural, sino porque tienen una férrea determinación. Quiere decir que cuando ellos dicen voy a hacer esto, pase lo que pase, cueste lo que cueste, lo hacen por esa firme determinación. Leemos y vamos a abrir el libro de Corintios 9, Primera de Corintios 9, 24, del 24 al 27. Nos dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solito se lleva el premio? ¿Quién de los que están escuchando quiere llevarse el premio? Que esta enseñanza nos anime a querer luchar por ese premio, por ese galardón. Todos sabemos que los galardones no son ni oro, ni plata, ni nada corruptible, sino que los galardones que Dios nos tiene reservados en el reino de los cielos. Él sí se esforzaba, después de que conoció a Cristo, por correr de tal manera para obtener ese galardón. Pudiéramos decir en este momento, ya Él le dieron todos los galardones porque Él está ya en el reino de Dios. Sigue diciendo la palabra: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y esa es una realidad. Cuando estamos cada día prácticamente tenemos que luchar contra la pereza, luchar contra muchas debilidades que nosotros tenemos. Pero si usted verdaderamente quiere obtener, quiere salir adelante, se tiene que abstener. ¿De qué? De placeres, de gustos. Se tiene que abstener de ir, por ejemplo, a muchas reuniones. A veces se quiere reunir la familia, pero usted tiene un trabajo y está comprometido con una predicación, con un trabajo en la iglesia. Usted se tiene que abstener. Se debe abstener si quiere priorizar lo de Dios. La obra de Dios es prioridad. Nosotros, sus discípulos, sabemos. Entonces, todo cristiano tiene que nos tenemos que abstener. Que unos se abstienen para recibir una corona corruptible. ¿Quiénes son esos? Los que aquí compiten, los que se ganan trofeos. Pero Pablo no aguantaba esos trofeos. Él quería la corona incorruptible. Sigue diciendo, así que, porque lee el que escribe esta carta, de esta manera peleo. Pelear es guerrear, es sentarse. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Imagínense ustedes, pelea con su propio cuerpo. Y esta es una realidad. Nosotros diariamente, no va a decir que si hay un cambio de clima, un día muy frío, quiere bañarse. Se está peleando para ponerle algo que se debe bañar. Y, por ejemplo, bien, usted tiene bastante sueño, pasó una mala noche, pero tiene que cumplir un deber, tiene que luchar con su cuerpo. Ponerlo que es servidumbre. Este cuerpo no nos puede ganar la batalla, es todo lo contrario. Sabemos que es con el Espíritu Santo, porque nosotros en nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Pero aquí tenemos el ejemplo de un hombre que todo lo pudo hacer, porque él golpeaba su cuerpo diariamente. Y termina diciendo: no sé, habiendo sido ejemplo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él siendo ejemplo para otros, testimonio para otros, él no va a poder dar esa batalla, esa wea, de que él mismo sienta, porque quién sabe si uno es el que triunfa o no triunfa. Esta formidable fuerza de voluntad hizo de este apóstol una persona muy dinámica y excitante. Era determinante y muy motivado en grado sumo. Nosotros, a la palabra de Dios, para llevar el evangelio también debemos de estar motivados y ser determinantes, en tener temor, en tener miedo. Esa determinación que tomemos nos lleva a que nos catapulta, a llevar la palabra, a obligarnos a que tenemos que hablar, con miedo, con pena, como sea. Hay que hacerlo. Y todo para guiar y motivar a otros, personas que andan en tinieblas, en tristeza, en depresiones, que andan endemoniadas. Esas personas tienen que levantarnos a nosotros el ánimo y quitar todo temor para extender nuestras manos y ayudarles. Esa es nuestra tarea. Este hombre era infatigable y lleno de fe. Sin embargo, también la excesiva fuerza de voluntad puede ser acompañada de sutiles debilidades y de peligros. ¿Por qué? Porque muchas veces consideramos a la persona colérica como gente de gran fe, cuando en realidad no es tanta la fe, sino que es una exagerada confianza en sí mismo. Y usted dice, no, es que todo lo que actúa, todo lo que hace, tiene mucha fe. Muchas veces es que él cree mucho en sí mismo, y esto nosotros sabemos a partir de conocer el cristianismo, que ya la confianza en nosotros mismos también eso se vuelve que se convierte en orgullo. Y el problema es no confiar en Dios, sino confiar en nuestro temperamento. Y el Señor nos manda a que depositemos toda la confianza en Él.
Pablo claramente estaba consciente que tenía necesidad de los recursos divinos. Él sabía en su interior que el éxito nunca lo obtendría por su propio vigor, ni por su propia fuerza, ni por su propia potencia o potencial, sino porque él tenía que depender del poder del Espíritu Santo. Él sin ese poder no hubiera ido a ninguna parte, no hubiera sanado a los enfermos, no hubiera sanado a esos cojos, no hubiera resucitado a muertos. Él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Vamos a mirar la hostilidad también, que es una debilidad de este temperamento. Leamos Hechos 13, versículo 13. Hechos 13, 13. Aquí nos hablan de Pablo y Bernabé, que se fueron de viaje. En su primer viaje se fueron varios, y entre ellos llevaban un joven llamado Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? El sobrino de Bernabé. Y este joven no terminó la travesía, sino que de pronto le dio por devolverse, cuando ellos llegaron a Perge, el muchacho se devolvió. Como este no era el primer viaje, sino que tenían que seguir haciendo viajes, en el segundo viaje, Bernabé, que iba también con Pablo, le insistió de que este muchacho, Juan Marcos, los acompañara. Pero ahí vemos que Pablo se mostró absolutamente inflexible. O sea, Pablo le salió a Bernabé con un rotundo no, porque se dio cuenta de que este joven, pues, fácilmente, pues, se desviaba del objetivo. No estaba como en ese plan tan férreo como lo que los otros sentían. Al fin y al cabo estaba mucho más joven. Sin embargo, Pablo pudo haber dicho, no, él está joven, vamos a entrenarlo, una cosa y la otra. A Pablo no le gustaba ese tipo de personas, como que le sacaran el cuerpo al trabajo. Y esto propició que hasta un alegato, una contienda. En Hechos 15:39 nos confirma, dice que hubo tal contención, o sea, alegato entre ellos, que uno ni se imagina, pues, estos discípulos llenos del Espíritu, pero mire, como seres humanos también, entre ellos también habían discusiones, habían desacuerdos. Dice que fue tal la discusión entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, pues claro, como él se quería llevar a su sobrino, él agarró a su muchacho y se fue con él. Se fue hacia Chipre. Pero Pablo cogió a Silas, se fue a Siria y a Cilicia. Cada uno cogió por lugares opuestos. Y es que estos coléricos no pueden tolerar a los desertores. Si algo los enfada, es que una persona comience una tarea y después la dejen tirada. Y mucho más él amando tanto a Dios, sabiendo la necesidad de conseguir adeptos, gente que fuera salva, una tarea tan importante, y dejar la mitad del camino. Él no podía soportar esto. Puede que otras personas, sí, con otro tipo de temperamento, pero él por ser tan fuerte, por ser tan colérico, él era intolerante. Así es que el que no comparta su garra o su forma de ser, esa persona no puede andar con este tipo de temperamentos coléricos, porque van a haber muchos roces, muchos choques. Otro arranque de ira. Vemos también que la ira es muy propia de los coléricos. Y otro arranque de ira de este apóstol la vemos en el capítulo 23 de Hechos. Esto no es que estemos desacreditando el apóstol, ni mucho menos, sino que queremos ver y hacerle notar a los cristianos que como seres humanos, por muy usados por Dios, por mucha santidad que tengan, pues también cometemos fallas. Mientras estemos en esta tierra, se cometen errores. Y también se peca, porque la ira puede volverse pecaminosa. Entonces miremos qué le sucedió a este apóstol. A él lo arrestan y claro, él tiene que ir a comparecer ante el Sanedrín. Sabemos toda la cantidad de gente importante que va en el Sanedrín, jueces, sacerdotes, escribas, fariseos, toda esta gente hacía parte del Sanedrín. Y a él le dieron la oportunidad de defenderse.
¿Cómo comienza él su defensa? Dice, yo con toda conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Como quien dice, yo no tengo por qué estar aquí. ¿Por qué me trajeron? ¿De qué me acusan? Si mi conciencia está bien, yo creo que mi conciencia está limpia hasta el día de hoy. Pero hubo alguien que no soportó estas palabras, que fue el sumo sacerdote Ananías, y le dijo a los hombres que estaban al lado de Pablo que le hirieran en la boca, o sea, que lo golpearan. Pedro, yo diría que, mire que a Jesús todo lo que le hicieron, le golpearon y él calladito, como oveja muda llegó al matadero. Pero Pedro no, él reaccionó instintivamente con duras palabras. Y le dice a este sacerdote, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Al decirle pared blanqueada quiere decir hipócrita, que por encima parecía limpio, pero que por dentro estaba muy sucio. Muy refinada su forma de amonestar a este sacerdote, pero fue duro y fue fuerte lo que le dijo. Le sigue diciendo, ¿estás tú sentado ahí para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. Pero Pablo no sabía a quién se estaba dirigiendo. Él no se había dado cuenta quién era este personaje. Cuando a él le dijeron que era el sumo sacerdote, él pidió disculpas, porque Pablo sí tenía eso, que era una persona, sabía respetar la autoridad y a las personas de mayor rango. Pero de todas maneras la ira es uno de los grandes problemas que padecen los cristianos coléricos. La ira no debe dominarnos por ningún motivo. A todos nos da ira, pero mucho más, está más a flor de piel en este tipo de temperamentos. Solamente se puede vencer ¿cómo? Sabemos que nosotros mismos no lo podemos hacer. Acudir al Señor, al Espíritu Santo, que es el único que está dispuesto a ayudarnos. Tenemos también primero que reconocer que la ira se puede convertir pecado. Hay que confesarlo y pedirle a Dios que nos libere. Cuando la ira es pasajera, momentánea, no hay problema. Pero cuando la ira se convierte en resentimiento, en deseos de venganza, ahí sí es grave. Vemos también otra debilidad de los coléricos, que son autosuficientes. Y como resultado de esta excesiva voluntariedad, el colérico es exageradamente autosuficiente, muy independiente. Y si tiene mucho éxito, mayor se volverá su autosuficiencia. Y esta autosuficiencia del colérico apóstol también se revela en un hecho. ¿En cuál hecho? Una vez que rehusó la remuneración por su tarea cristiana. Él reconoció que él tenía derecho. Dice, yo trabajo en el Evangelio, y el que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. Y él lo tenía claro ya, él piensa que en la palabra dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Él dijo, él no quitó este derecho, porque él pensó en los que viven del Evangelio, en pastores y en muchas personas que trabajan en la obra de Dios. Y él dijo, yo reconozco que tienen derecho a la retribución monetaria, pero a mí no me den nada. Yo antes quiero trabajar para darles. Y es verdad que no hay nada malo. No hay nada malo en recibir en ganarse la vida, en recibir retribución por un trabajo que se hace. Todo el que trabaja, pues, se le da retribución. Pero en este caso es típica reacción del colérico, por la autosuficiencia. Es como si se le paga, se siente mal, se siente débil, como que está dependiendo de otros y él no quiere eso. Pero el Señor llega un momento también en que enseña al autosuficiente a bajar la cabeza y a pasarlo por tiempos de prueba y a depender directamente de Dios, que es a través de otras personas. Mira cómo él ahí declara lo que piensa y lo que siente. Antes vosotros sabéis, pero que para lo necesario a mí y a los que están conmigo, esta mano, si yo me lo imagino, que las mías que están me han servido, con ellas trabajo. Y diciendo, he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Él decía, es mejor trabajar y ayudar que estar uno sentado y recibir de otros. El oficio se dedicaba, todos sabemos, y era uno de los oficios más comunes en Tarso. Ustedes saben que hay municipios
pueblos que se caracterizan por determinados trabajos. Por ejemplo, anteriormente, Medellín era conocida por la confección, por las fábricas de telas, todo tenía que ver con los tejidos y con las tradiciones. Allí eran que fabricación de tiendas, y esta ciudad fue célebre pues por lo mismo, porque ya todo el mundo conocía que allí se hacían esas carpas o esas tiendas. Este fue el medio del sostenimiento de los viajes misioneros, de muchos de los viajes, porque yo sé también que a él le aportaron muchas personas. Nosotros cuando leíamos las cartas, veíamos cómo él le hablaba a los filipenses, a los colosenses, cómo él agradecía todas esas recolectas que él llamaba recolectas que hacían para aportar la obra del Evangelio. Era costumbre entre los judíos que todo joven, cualquiera que fuera la profesión, debían aprender como un recurso en tiempo de necesidad. Y esto es supremamente importante desde pequeños, desde jóvenes, poner los niños a cojan un oficio, que el día de mañana se defiendan. Todo lo que uno aprenda en esta vida. También son personas independientes. Debido a esa independencia, esa autosuficiencia, los coléricos no le temen a la soledad. Y no es que no quieran estar en medio de la gente, a ellos les agrada. Muchas personas dicen, no, es que a ellos les gusta estar solos, no es eso, sino que es que como a veces están tan ocupados, mantienen mucho que hacer, entonces el tiempo, como veíamos ahora, es tan importante para el colérico, ellos prefieren que encerrarse a hacer las cosas por su cuenta. Decir, tengo que hacer este trabajo, entonces se olvidan del resto, inclusive hasta de la familia muchas veces. ¿Por qué? Por hacer también el trabajo. Y mucho más cuando se está en la obra de Dios, que las tareas son muchas, son múltiples. Esta tendencia de comprobarnos en el apóstol Pablo, la vemos que él se encontró solo en una ciudad. Él viajó a Atenas. ¿Por cuál circunstancia llegó a Atenas solo? Generalmente él andaba acompañado. Pero es para hacer el paralelo en que, o sea, Pablo, donde hubiera estado, si estaba acompañado, no había problema. O sea, no era impedimento para él hablar, para él llevar la palabra, para pararse a dar un discurso, un sermón. La mayoría de las personas tratarían de pasar inadvertidas y esperar la llegada de refuerzos. Mucha gente dice, no, yo sola o solo no me atrevo a hablar, yo tengo que esperar a que lleguen mis compañeros, mis hermanos en la fe. Pero este apóstol no era así, aunque sí estaba esperando, pero en ese momento se encontraba solo. Y recordemos que los viajes eran muy largos porque eran hechos en barco, y no eran barcos modernos, sino barcos a vela. Entonces nos dice que mientras que esperaba a sus compañeros, le ardía su corazón, porque él estaba en la ciudad de Atenas, una ciudad muy idolátrica, y la gente de allí era muy incrédula, desconfiada. Entonces, se sentía mal, su corazón ardía, porque claro, como el colérico, él no soportaba todo lo que estaba viendo. Y por ende, no se quedó callado. ¿Qué hizo él? Comenzó a discutir, comenzó a dar su discurso. Y eso que cuando una persona empieza a hablar duro y tiene un corrillo así de poquita gente, pues ¿qué hace? Los otros van viniendo hasta que se llegó una multitud y ya dijeron, no, pues vamos a llevarlo al aerópago. El aerópago era un lugar, una asamblea donde se reunían para exponer todos los temas. Al final, como eran griegos, tenían y les agradaba mucho escuchar nuevas teorías. Todo lo que fuera novedoso les gustaba mucho. Este espíritu de autosuficiencia e independencia también puede que limitar la eficacia del cristiano, porque él no percibe la necesidad de una relación devota y personal con Dios. Muchas veces, como tienen tanta capacidad, se gana mucho el aplauso de la gente. Aviva el ego y entonces él a veces puede pensar que puede hacer el trabajo sin contar con el poder de Dios. Y esto es supremamente grave. Ahí está también la autosuficiencia. No, es que yo lo puedo hacer y se olviden de que esta obra es de Dios y nosotros tenemos que limitarnos y circunscribirnos a lo que Dios nos esté diciendo, a lo que Dios guíe. Pero al colérico se le olvida muchas veces, no porque sean rebeldes o malas o sean malos obreros en la obra de Dios, sino por lo mismo que andan con tanto dinamismo, con tanta fuerza, con tanta ocupación mental. Entonces ya Dios nos está haciendo caer en la cuenta de cómo tenemos que andar con más cuidado en su obra. Estas personas son dinámicas. Cuando estos colegas comprueban la existencia de injusticias sociales, yo diría la mayoría de los rebotes de personas, esos problemas, sino inmediatamente, no son tan reactivos, ellos responden de inmediato. Ellos se tiran a las calles, ellos se hacen sentir, ellos son los que vociferan, gritan y bueno, hacen cuanta cosa y cuanto motín se les ocurre.
Esas campañas atravesadas no están motivadas por sentimientos compasivos, no es tanto por la compasión, sino que porque a ellos les gusta mucho la acción, se sienten supremamente bien activos. Siempre son los primeros, los coléricos son los primeros que instigan los movimientos reformadores en cualquier comunidad. O sea, ellos animan a la gente, ellos son los que, como se dice, la usan, le dicen, vea, vamos a oponernos a esta política, a esta ley, a esta norma. Entonces vamos a salir con cacerolas y a dar cacerolazos. Eso en caso de las mujeres. Con toda probabilidad, Saulo de Tarso era un gran líder, así se hubiera convertido o no al cristianismo. Su encuentro con Jesucristo, que todos lo sabemos muy bien, él iba para Damasco, persiguiendo a los cristianos, que Dios, el que Jesús le habla, ahí totalmente que hubo un cambio de su vida. Ese liderazgo cambió de dirección, mas no lo disminuyó, porque eso no quiere decir que nosotros llegamos ¿sí? llenos de habilidades delante del Señor, tenemos esa relación con Él, ese encuentro y empezamos a cambiar, y esas habilidades el Señor las convierte en potenciales. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos utilizándolas como deben ser, hemos cerrado el camino con virtudes y cualidades que hemos tenido y las hemos convertido en debilidades, pero cuando llega el Señor dice, no, es así, yo necesito que usted sea fuerte, yo necesito que usted sea práctico, yo necesito que usted sea dinámico, pero esta es la dirección. Siempre espera la instrucción del Espíritu Santo para que Él pueda utilizar esas capacidades de liderazgo que yo, porque muchas veces, aunque no se posea tanto liderazgo, el Señor lo pone, Él hace que la gente se entrene y logra grandes líderes. Ahí es que tenemos mucho que glorificar al Señor, porque a Él puede hacer lo que Él quiera, no le escapa absolutamente nada. Son tan intrépidos, quiere decir que esta gente también es muy valiente, y esto caracterizó al apóstol Pablo a lo largo de toda su vida, y quizás fue el intrépido de los apóstoles, de los testigos, porque registró acontecimientos muy grandes en la iglesia. Hechos 22:1 nos dice, relata la audacia de que dio pruebas al proclamar la relación con Jesucristo en Jerusalén. Fue muy intrépido en qué sentido, en que él se atrevió a ir a hablar en Jerusalén de Jesucristo, cuando allí los judíos odiaban a Cristo. Muchos no querían seguir el camino. Y allí interrumpieron su sermón. Él empezó a hablar, a decir, a proclamar, a llevar la palabra del Señor. ¿Y qué hizo? Pues se enojó, lógicamente, porque le dolía que a Jesús no lo siguieran, que no esperaran la palabra. Lo cierto de eso es que donde llegaba Pablo se formaba la trifulca. Siempre había confusión, siempre habían problemas. Ahí estaban las autoridades, las tropas, todo el mundo, porque como habían los antagonistas que se iban en contra de Pablo y de los señores, entonces constantemente que para cárcel, que los llevaban prisioneros, que los golpeaban, que los fustigaban, todo esto. Pero como Pablo es tan intrépido, él tenía que hablar y él mismo se defendía. Él no enmudecía como por temor, que porque está esta autoridad, la máxima autoridad, no. A él con eso no lo intimidaban. Él llegó a hablar ante el gobernador Tértulo, ante Félix, ante el rey Agripa. Y él siempre estaba hablando y no tenía problema y defendiéndose. Y todo mensaje que él daba siempre era un verdadero desafío personal, porque él de una vez daba el mensaje. Miren que este rey Agripa dijo, por poco me convences, Pablo. Él no desaprovechaba la oportunidad. Que lo tenían preso o que lo iban a encerrar. Él no decía, yo me defiendo, pero aquí aprovecho la oportunidad para hablar de Jesucristo. También era una persona muy práctica. Por lo general los coléricos no se preocupan por lo estético, sino por lo práctico, por lo sencillo, por lo que sea fácil. Para las decisiones de la vida hay que tomar teniendo en cuenta razones utilitarias, algo que si yo veo y comparo, esto se complica, pero aquí veo la salida más fácil, pues por ahí optan los coléricos. Por eso les resulta difícil relajarse y disfrutar de momentos apacibles con su familia. En lugar de estar envueltos en tantos pensamientos, ellos deberían de aplacarse, ¿sí? De estar más tranquilos y aprovechar estar con su gente, con su familia, porque se pasa el tiempo y uno no valora esos momentos tan importantes. ¿Qué hace el colérico? Mejor se encierra a trabajar como un caballo o como un burro para darle lo mejor a su familia cuando ellos no quieren tanto bienes materiales. Muchas veces, o siempre diría yo, ¿qué más quiere un niño que ver a su papá y a su mamá tengan tiempo con él, que compartan, que jueguen con él, que les demuestre su amor?
¿Quién más? La esposa también desea que su esposo esté ratos en la casa, es que tiene que ir a trabajar, lógico, pero que ellos tienen que mermar esa vera. Los escritos de ese apóstol abundan en comentarios prácticos y las cartas se ajustan a ciertas pautas. ¿Cuáles eran las pautas? ¿Qué era lo que él les escribía? Él los exhortaba, él les daba instrucciones sobre todo lo que era la doctrina. Eso se lo recalcaba y les decía, miren por ejemplo Romanos, Corintios, en todas las cartas él estaba exhortando sobre la doctrina. También respondía a preguntas que le hacían. Los creyentes, pues como no podían tenerlo constantemente ahí, como él les escribía, ellos también le respondían. Y así sucesivamente estaban llevando las iglesias a un crecimiento espiritual. No es difícil darnos cuenta cuando escuchamos un sermón quién es el que lo da. Cuando es el colérico, abundan conceptos de orden práctico. Y ocurre que vivimos en una época donde se hace mayor hincapié en todo lo práctico. Ustedes ven que todos los días la vida se vuelve más fácil en la casa, inventan veces aparatos que nos den más comodidad. Eso debido a volvernos prácticos, a que si el espacio es muy reducido, pues entonces vamos a adecuarlo bien, eso es ser práctico. Y ellos explican la razón por la cual las iglesias que más creen y prestan son las que están pastoreadas por este tipo de líderes o de pastores, que son coléricos, que son prácticos. Hay excepciones, sí. Hay personas que no tienen este temperamento y también tienen iglesias supremamente excepcionales, organizadas, con muy buena disciplina. Pero sí hay más, como que sobresalen más, hay más cantidad de iglesias pastoreadas por este tipo de temperamentos, de hombres coléricos. Entonces miremos que las características de estas características, los predicadores coléricos suelen ser los que grandes oradores tienen esa facultad de hablar y de hacer largas enseñanzas. A veces la gente los disculpa, ¿por qué? Porque mantienen el interés, porque el tema lo preparan, porque hace que la gente se compenetre con el tema. Entonces la gente no está pendiente del tiempo y dice, estoy aprendiendo. Ese era un tipo de persona, de predicador como Pablo. Y hasta los más impacientes lo soportaban en largos sermones. Tenemos caso que Pablo llegó a Troas durante el tercer viaje misionero y como siempre se reunía con gente, con los seguidores de Cristo, y allí él quería hablarles de la palabra, partir el pan. Esto era un día domingo, aunque él tenía que viajar al día siguiente, a él no le importaba. Lo más interesante era tener la oportunidad de hablar de Dios, de Cristo, de la salvación, y ya, si se le fue la noche no había problema. ¿Qué sucedió allí? Que se alargó el sermón hasta la medianoche. Eso está en Hechos 27. Y él predicó como 4 o 5 horas. Y fue tanto el sueño de un joven que vencido por este sueño se cayó de un tercer piso y se mató. Pero Pablo, inalterable porque él sabía la fe que él tenía y el poder que él tenía, él fue y no hay problema. Él se echó sobre él, lo abrazó y le dijo a los creyentes, no se alarmen, él está vivo. El hecho de predicar hasta que muera alguien no iba a detener a este comunicativo apóstol. O sea, para él no habían barreras, nada lo limitaba. Todo lo contrario, después del suceso, él siguió predicando. Allí ¿cuál era el propósito? Partir el pan, hablar la palabra. Y si se fue el tiempo, se fue. ¿Y a qué hora salió? Al alba, 5 de la mañana. Ya tenía que irse, que de viaje. Vamos a mirar que también son confrontadores. Estas personas son las primeras en iniciar movimientos reformistas en cualquier comunidad. Cuando ellos ven que hay que reformarlo, ellos inmediatamente están hablando, están diciendo. Cuando comprueban injusticias sociales, se preocupan por los problemas, si es creyente, ¿no? E inmediatamente responden. Aunque ellos son de poca sensibilidad, pero a ellos no les preocupan mucho las opiniones ni los sentimientos de los demás. Es el único temperamento que no le preocupa absolutamente nada. Como quien dice, no le importa nada lo que crean, lo que piense la gente. Esto puede ser bueno en el sentido que no va a estar limitado. Porque uno ve que muchas veces deja de hacer trabajos o de estar cualquier idea, o que si está molesto por algo, pues por incomodar tampoco hablan. Pues es mejor, yo diría que es mejor que se hable y se diga, así el otro no le parezca y que venga la murmuración. Nosotros como creyentes tenemos que acostumbrarnos, que tenemos que morir al que dirán. Y pues para el médico no va a tener mucho problema, porque al fin y al cabo pues no se preocupa de esto. Esta tendencia a confrontar se hace más pronunciada en la vida. Transcurre el tiempo de trabajo, en la hora, la persona se va volviendo más confrontador, o sea, el colérico se va volviendo más confrontador. Confrontar es la persona que, digamos, no se aguantó algo y fue y le dijo al otro, pero hay que hacerlo de buena manera. Confrontar al otro y decirle, esto no me pareció, esto así, esto no. Sí, no se quedan callados, van y lo dicen.
bueno, es bueno, pero en la medida que se haga correctamente. Estos cristianos coléricos son propensos a decir por cuenta lo que es correcto y lo hacen sin importar a quién atropellen esto, eso hay que corregir. A veces tampoco le importa a quién ofenden, porque como están llenos de ira, vemos aquí, eso es duro para trabajar en este temperamento. Se requiere mucho la obra de Dios, la asistencia del Espíritu Santo, porque esa ira no se apaga, sino que la ira se compara como con el fuego. Si algo o alguien se interpone en sus caminos, pueden llegar a ser muy desconsiderados, hasta muy violentos. Claro que sí, una persona asesina, es colérico. Su energía casi inagotable los lleva a la obtención de lo que se propone. Que voy a hacer esto por encima de lo que sea, lo realiza. En Gálatas 2:11 nos dice, nos permite echar un vistazo a la interioridad y a la conducta de este duro luchador. Ahí vemos cómo era para confrontar. En Antioquía, o sea, en esta ciudad donde fue la primera iglesia cristiana, allí estaba el apóstol Pedro. Mantenía comunión con los gentiles hasta que llegaron discípulos de Jerusalén. Y Pedro, por miedo a venderlos, se apartó de los amigos gentiles y de las costumbres. Pedro se relacionaba con todo lo que había nacido en Antioquía, pero llega gente de Jerusalén y ya le da miedo, porque Pedro sí era más temeroso, que ese fue el temperamento que estudiamos hace 15 días. Pero esta situación paró, como era confrontador, no se la iba a aguantar. Él al observar que los creyentes gentiles están siendo ofendidos, claro, se ofendían porque Pedro le estaba enseñando una doctrina y cuando venían de Jerusalén adoptaba otra actitud, entonces les molestó esta hipocresía. Y así que a Pablo no la iba a dejar escapar, porque Pedro no estaba andando conforme al Evangelio. Y en la palabra dice, en Gálatas 2:11, que lo resistió cara a cara, porque era de condenar. Resistirlo cara a cara es decirle, no estoy de acuerdo, eso está muy mal hecho. Y lo tremendo es que lo dijo delante de todo el mundo, como era Pablo enérgico, porque él tenía que ser reprendido, porque él lo había hecho con un grupo de personas que estaban mal, entonces él tenía que corregir también esto en público. Pero a Pablo no le preocupó si los que venían de Jerusalén lo despreciaban o lo fueran a vender. No, él solamente dijo, esto es una injusticia y esta iglesia no me la voy a aguantar, entonces por ende que la tengo que rectificar y que la iglesia aprenda, porque él todo lo que hacía era para una enseñanza. También son muy polemistas, son personas que es polemista el que está llevando la contraria. Por amor a la justicia, los que poseen un elevado temperamento colérico son dados a la controversia. O sea, aquí están en una cosa, está diciendo, llevando la contraria. No, a mí me parece que no es así. Y así sean del Espíritu Santo, pues no tiene problema. Lo que no les parece, no les parece. Y Pablo era un hombre polemista, donde quiera que iba, miren que estaba metido en discusiones. Porque si el otro le dice, no, es que yo no estaba con esa doctrina, él se sostenía, lo que él estaba muy seguro del sermón que estaba dando, de la predicación, de la doctrina cristiana. Unos lo aman y otros lo odiaban. Por supuesto que los celosos judíos, que lo perseguían, que lo acechaban, pues claro que eso lo odiaban. Y lo hacían porque era un poderoso cristiano. Ellos sabían el potencial que tenía este hombre y hasta dónde iba a llegar. Donde quiera que estuviera Pablo, siempre había esta delegación de estos celosos para probar alborotos y para atentar contra él. Generalmente buscaban era Pablo. Y unos judíos de Jerusalén lo odiaban tanto a que parecían seres irracionales. Tan irracionales eran ya que se reunió un grupo y se propuso no beber ni comer hasta darle muerte. Imagínense ustedes lo que quisieron. ¿Cuántos días? En Iconio, estando Pablo en Iconio, lo apedrearon y lo dieron por muerto. Pero este apóstol no se rendía fácilmente. En lugar de rendirse, de quejarse, de llorar, de decir que tan dura esta vida cristiana, él se levantó y entró en la ciudad. No tuvo temor de volver a entrar. Y al día siguiente salió Bernabé para verle. Y allá anunciaba la gran nueva del Evangelio. Como quien dice, me van a frenar. Me apedrearon, pero no me morí, entonces yo sigo dando la pelea, sigo dando la batalla. Y para adelante iba. Mucho que aprender de este apóstol. Pero no todas las reacciones fueron hostiles hacia el apóstol. También despertaba gente que lo estimaba, profundos sentimientos de amor y de lealtad. Por ejemplo, durante la vuelta al mundo, porque es que este hombre recorrió todo un continente, Timoteo y Lucas lo siguieron. Los que amaban al Señor y estaban llenos del Espíritu Santo, también amaban a Pablo. ¿Cómo no iban a amar? Viendo a este hombre todos los sacrificios que hacía, todo lo que les enseñaba, cómo le daba de ejemplo. En el libro de los Hechos podemos leer personas que lloraban cuando él partía hacia la ciudad de Cesarea, que eso fue prácticamente una despedida. Cuando uno lee este pasaje, a uno le corren lágrimas, porque ya sabe, a uno se da cuenta, hay que ya no volvían a verlo, y ellos sufrieron, les dio tristeza saber que ya no volvían a ver a este apóstol amado, que tanto había hecho por ellos y por su vida espiritual. Este hombre que viajó por todo el Medio Oriente y por el sur de Europa, y que lleva a miles de personas al conocimiento de Jesucristo, es probablemente el hombre más querido en toda la cristiandad. No debemos esperar es que todos nos amen. En la vida cristiana todos no nos van a creer. En la vida cristiana uno vamos a caer supremamente mal. Y aún hasta de nuestra familia. Pero lo que sí debemos de hacer es aprovechar las enseñanzas que este apóstol nos dejó, que vivía con firmeza y determinación de agradar a Dios y no a los hombres. Y este grupo sabe de memoria Gálatas 1:10. Pues ahora el favor de los hombres o de Dios. Si yo agradara a los hombres, no sería sierva de Cristo.
Eso lo tenemos que tener ceja y ceja. Nosotros vivimos no para aparentar, no para darle gusto a los hombres. Nosotros tenemos que es llevar la obra ante la palabra, porque es la misión que Él nos ha encomendado. Tenemos que ser muy persistentes, imitar de colérico apóstol. El hecho, voy a decir, sello de la persistencia, también puede ser peligrosa, puede alejar al hombre cristiano de la voluntad de Dios. En la Biblia relata un accidente negativo provocado por ¿quién? Por esta obstinada persistencia del apóstol. Casi al final del tercer viaje misionero, estado en Hechos 20, para que vean, porque es que aquí estamos hablando a grosso modo del libro de los Hechos. Este hombre decidió, o sea, no lo mandó el Espíritu Santo, sino que decidió estar en el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Aquí trataba que era él mismo que decidía, era su determinación. No tuvo que le todo, Señor, yo puedo ir a Jerusalén. No, solamente que él dispuso sus planes de acuerdo a sus anhelos. Esta historia nos indica que hasta un cristiano duro puede hacer caso omiso a la voluntad de Dios. Cuando se anteña la voluntad de Dios. Uno muchas veces quiere irse para un lugar. A usted lo pone el Señor en una iglesia. Y usted está seguro de que Dios lo puso ahí en ese trabajo. ¿Usted por qué se mueve ahí? ¿Para qué se mueve? Porque esa inestabilidad. ¿Qué busca otro lugar? Si no está seguro que Dios lo puso ahí, está muy grave. Porque uno tiene que estar seguro dónde está parado. Si nosotros estamos haciendo los trabajos como en la propia voluntad, como nos ocurre, usted está fuera de la voluntad de Dios. Usted fuera de la voluntad de Dios. Porque tenemos que tener claro dónde nos colocó, para dónde nos envía, las circunstancias que nos rodean, qué tenemos que hacer. La misma palabra lo dice, que hay que hacer, dónde ir, pero no, nos paramos turistas de iglesia en iglesia, y esos son los creyentes, los cristianos que no cansan, no logran una verdadera espiritualidad, porque por no les gusta algo, entonces no para, cuando en otro lugar van a encontrar ese hermanos, igual de hipócritas, todos, por todas las iglesias, hay hipócritas, todos somos pecadores, todos estamos enfermos, por eso buscamos la iglesia, que es el hospital de Dios, para que nosotros seamos sanados. Tenemos que tomar la determinación de estar donde debemos estar y pedirle conocimiento, así nos vamos a mover, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, mas nuestra voluntad es así, nosotros erramos mucho el blanco. Pero Pablo no mira atrás, sino que él siempre mira hacia adelante, y él dijo en Hechos 24, pero de ninguna cosa hago caso. Sí, pero él sabía que si allá encontraba la muerte, yo no voy a hacer caso. Y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que haga mi carrera con gozo, y el misterio que recibe el Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Muy importante dar el testimonio donde quiera uno, con ese amor, y esa es nuestra idea. Pero sí, donde usted lo mande. A veces cristianos pierden grandes alegrías espirituales, no porque a propósito se ve mal, sino porque realizan obras intempestivamente, o sea, reactivamente. En otras palabras, se les mete algo en la cabeza y no le preguntan si quiere a Dios, porque temen que Dios les va a decir, no, yo allá no lo quiero, lo quiero es aquí. Por lo tanto, ellos proceden por su cuenta. ¿Y esto cómo se llama? Rebeldía. Sin duda alguna, el Espíritu Santo le reveló a Pablo su voluntad respecto a ese viaje a Jerusalén, puesto que en el capítulo 21 nos indica que cuando él llega a Tiro, el Señor le advirtió por medio de los discípulos que no subiese a Jerusalén. Pero Pablo fue inmutable, o sea, no le preocupó que estos discípulos preocupados, mire, era lo que le esperaba en Jerusalén. No tomó su decisión y dijo, yo me voy y me voy. Pocos días después va a Cesarea y pararon en el lugar de Felipe, una confirmación más. Allí estaba Evangelista, estando en esa casa, vino un profeta judío de nombre Agabo, quien tomó el cinto, o sea, el cinturón, lo que se amarra, la túnica a Pablo, se lo quitó y se lo amarró él, se lo amarró a Agabo, se amarró los pies y las manos y dijo, esto es el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y en Hechos 11 dice, cuando los creyentes oyeron esto, le rogaron que no subiese a Jerusalén. Yo me imagino que llorando estaban. Pero Pablo rehusó escuchar sus advertencias. ¿Por qué no quiso escuchar? Porque él ya había determinado irse para Jerusalén. La Escritura nos dice que al no poder disuadirlo, le dijeron, hágase voluntad del Señor. Hechos 21:14. Estos coléricos, cercos y obstinados deben aprender que cuando espiritualmente motivada, o sea, que Dios pone en el camino, o en este caso profetas, que nos dicen hay que cambiar de dirección, hay que buscar la dirección y la voluntad del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no llegar a crear más problemas. Es muy difícil para estos temperamentos coléricos porque son opositores, porque son personas radicales. Mientras más usted le procure pedir a un colérico, más fácil se vecina. Y eso sería bueno mirar si ustedes tienen en su casa familia, se van a dar cuenta de que a muchos se les ha dicho, miren, no hagan este negocio, miren, no se meta por ahí, eso no le conviene, no falta la persona mala que le sirva a otro. No coge ese camino, no le conviene, se va a estrellar, le va a ir mal. Y es más, si le dan todos los detalles de los posibles sucesos y eventos perjudiciales, pero esto no vale para nada.
Entonces, no fuera que es por esta enseñanza, para que con cariño le diga a la persona, venga, y aquí, porque es que necesariamente estamos llamados, y a decir perfectamente todo lo contrario. Nosotros tenemos que analizarnos, y más ahora que estamos hablando de este temperamento colérico, para comprobar esos rasgos que no sobresalgan a la voluntad del Espíritu de Dios, que se deje controlar. Y ese es el punto que debe quedar muy claro. ¿Quién controla mi vida? Si es el Espíritu Santo o yo soy que la estoy controlando. No tiene sentido yo estar en el cristiano, no aprender que tengo que controlar. Así me duela, así me guste. Pero es que la vida cristiana se trata de eso, de morir diariamente. Debemos llegar a comprender que nosotros, por nuestra propia voluntad, no cambiamos absolutamente nada. Que no somos lo suficientemente completos, ni lo suficientemente inteligentes, ni tenemos la fuerza tampoco para poner fin a todas nuestras debilidades. Entonces llega el momento de buscar las fuerzas sobrenaturales, dirigir nuestros ojos a quien, a Dios, decirle, Señor, por mis propias fuerzas no soy capaz de cambiar, ayúdame, Señor, yo no soy competente, Señor, no me las sé todas. Hoy he decidido, Señor, confiar en ti. Bueno, espero que esta enseñanza les haya llegado al corazón y verdaderamente la pongan en práctica. Que el Señor les bendiga. Y del 8 días, si tomamos la plenitud del Espíritu de este apóstol de Pablo. Te falta mucho por hablar de Pablo, una vida demasiado interesante. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra la que nos instruye. Ella es la que nos saca de esta ceguera espiritual, la que nos lleva y nos proyecta, Señor, hacia ti, a poner la mirada al Señor, el único que todo puede hacer, el único que nos puede limpiar, el único que nos puede transformar, el único que nos da una nueva vida. Padre, yo sé que todos los que estamos escuchando y hemos oído esta enseñanza, sabemos, oh Dios, lo imperfectos que somos, todo lo que nos hace falta, Señor, el cambio, pero a partir de ahora, Señor, nos proponemos, así sea un poco más, Señor, porque yo sé que todos cambiamos de una, pero al menos dar el primer paso, Señor, para que tú nos respaldes y nos ayudes, nos des la paz, Señor, porque nos hemos dado cuenta que por nosotros mismos nada, absolutamente nada podemos hacer. Gracias, oh Dios, por haber puesto tus ojos sobre nosotros. Gracias por seguirnos guiando y gracias porque has tomado estos templos como morada del Espíritu Santo. Te damos honra, gloria y alabanza, porque en el nombre de Jesús hemos orado. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.